Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La ambientación de este programa, de esta charla, no debería ser aquí en esta cabina de radio, sino que debería incluso de haber comenzado un tango por debajo o alguna de esas maravillosas canciones que se escuchan en un lugar que es único, es emblemático, es casi que un culto para muchos de sus seguidores y para cientos de sus visitantes. Es un lugar que queda en los bajos del metro, concretamente de la estación San Antonio. Esto es en Bolívar, entre Maturín y Amador. Ahí no fue su lugar original. El lugar original quedaba un poco más arriba, cerca al Éxito, a lo que hoy conocemos como el Éxito de San Antonio. Creo que ustedes ya más o menos, algunos de ustedes ya se deben de haber dado cuenta de qué estoy hablando. Un lugar por donde han pasado cientos de personajes, de artistas, de cantadores, de bailarines, de políticos, de contertulios. Es el Salón Málaga, que incluso hoy en día, además de ser un lugar emblemático, también es una corporación cultural. Y está con nosotros César Arteaga Franco, quien está al frente desde hace unos muy buenos años, hijo del fundador de Salón Málaga, don Gustavo Arteaga Ríos. César, no sabes el placer que tengo de tenerte aquí como contertulio. Ojalá estuviéramos tomándonos el célebre tinto del Salón Málaga. ¿Cómo has estado? Nacho, no, muchas gracias, muy bien, gracias por invitarnos. Muy bueno cuando le hacen un reconocimiento, ¿verdad?, a un espacio que se le ha entregado a la ciudad. Ustedes son un patrimonio definitivamente de Medellín, son un patrimonio absoluto. Y un símbolo a la resistencia, a la A la fortaleza, memoria. a la fortaleza de mi papá, Gustavo Arteaga, toda una vida dedicada a un negocio, toda la vida dedicado a atender a la gente y a acariciar sus discos, como digo yo. Precisamente estás hablando de un símbolo y símbolo de muchas cosas a la vez. Confluyen muchas cosas en el Salón Málaga. Sin duda ustedes son un lugar detenido en el tiempo, pero que llama poderosamente la atención de las nuevas generaciones. Ustedes han estado en el radar de la Medellín y sí que saben de cómo se ha transformado esta ciudad, cómo se ha transformado ese entorno del centro de Medellín, a veces tan entrañable, a veces tan abandonado, a veces tan criticado, a veces con tanta añoranza que hablamos de él. ¿Cómo ha sido permanecer en un lugar, darse la pela de permanecer en el entorno de hoy en día, pero un entorno donde por encima de cualquier circunstancia, el que ama el Málaga va allá y es como un culto, lo decía yo, es ir a cumplir un culto, es ir a cumplir una peregrinación casi? A ver, hay algo importante desde el Málaga. Yo recuerdo cuando hablaban de la construcción del metro de Medellín, de los cambios que iba a tener el entorno y sobre todo para el Salón Málaga. Y con el tiempo nos dimos cuenta que no. El cemento realmente no es quien de alguna manera está generando esos cambios sustanciales de entorno. No, es el tejido social, es la gente, son los comerciantes y es la vida misma que tiene el salón la que hace que el Málaga se vaya convirtiendo en un espacio especial. O sea, el solo hecho de hablar, como dices tú, un lugar que se detuvo en el tiempo, que conserva esa identidad de cómo eran los bares en Medellín en los años 40 y 50, donde esa tertulia alrededor de un buen cafecito todavía existe, donde socializamos la palabra, donde podemos conversar de todas las situaciones que están pasando en el país, donde generamos no solo la tertulia musical, sino la tertulia del deporte, la tertulia del cine, de todas las cosas cotidianas que pasan. Entonces, alrededor de un buen café en el Málaga pasan muchas cosas. Entonces, hay una cosa, o hay algo para mí muy importante, y es el ocio. ¿Cómo gastamos o qué vamos a hacer nosotros con el ocio? Vámonos para el Málaga, y alrededor del ocio nacen tantas cosas brillantes, tantos negocios y tantas cosas. Entonces, hay gente que habla del ocio como algo malo. No, el ocio es algo bonito y muy interesante. Innecesario. Alguna vez se decía, o muchas veces se dijo, que el Club Unión era el meridiano
político y económico y social de Medellín. Si eso fue verdad en algún tiempo, yo no creo que sea una exageración decir que el Salón Málaga es otro meridiano por donde precisamente se aquilatan una cantidad de conversaciones de todos, vos lo estás diciendo, de todos los temas políticos, magistrados, artistas, o sea, de todas las pelambres y todas las categorías llegan y pasan por el Málaga. Es un gran meridiano, un medidor cultural de nuestra ciudad y de este departamento. Pero hay una medición muy importante. Y en esa medición yo digo que el Málaga ha hecho la tarea muy bien. Y es, ¿cuál es la estrategia o de qué manera enamoramos los jóvenes de estos espacios? Y resulta que nos hemos dado cuenta que la misma propuesta del Málaga es la que atrae a estos muchachos, estos jóvenes a visitar el Málaga. Entonces nosotros vemos que para... hablemos de los cotidianos o las personas que visitan normalmente el negocio, se ha vuelto paisaje el Málaga. Pero usted ve los turistas y los jóvenes, la emoción que les da entrar al Salón Málaga. Entonces yo les digo a veces, ustedes ven esto aquí como muy normal, Claro. porque nos acostumbramos a esto, pero el Málaga no es tan normal. Yo te quería preguntar justamente eso. Hoy en día en el radar de las redes sociales, en el radar de los extranjeros, Medellín está en auge definitivamente. Otra cosa es cuál es el tipo de turismo que queremos y de turistas que nos visiten. Ahora conviven muchas clases de turistas. ¿Qué has podido darte cuenta? ¿Qué ronda en el imaginario de los turistas que llegan allá? No, a ver, el Málaga es un lugar plural de ciudad, llega cualquiera. Pero sí empezamos a mirar las personas que estudian humanidades, los estudiantes que estudian derecho, medicina, o sea, que tienen un cierto sentimiento, tienen un grado muy alto de aceptación por el Salón Málaga, por conocerlo, por visitarlo. Sí, igualmente pues de otras, de todas partes la gente quiere ir y conocer el Salón Málaga porque se vuelve una moda y resulta que el Málaga no es una moda. El Málaga ahí va a estar y no va a cambiar, seguirá siendo el mismo. Pero realmente el público del Málaga es el que propicia el encuentro generacional. Es más desde el corazón y desde el sentimiento cuando acompañamos a nuestros papás, a nuestros abuelos, a un evento al Salón Málaga, a un show de tango en el Salón Málaga, y nos dicen los hijos, vea, trajimos a mi papá regalos. Yo les digo, ojo que no, el regalo se lo están dando es ustedes. El regalo se lo están dando ustedes y preciso, nacen los rituales. Al año siguiente encuentra uno, toda la familia nuevamente, pero sin el viejo que ya se fue. Vienen a encontrarse con su ser querido estando o no estando al Salón Málaga, con un mensaje más, y es que los 4 chiquitos que estaban en el extremo, que estaban pegados del celular y que nunca le pararon bolas o que no les interesaba, simplemente fueron a acompañar al abuelo. Al año siguiente ya todos eran tangueros, ya estaban cantando, ya se sabían las canciones y ya se estaban tomando para ir una cervecita. Entonces empezamos a ver de verdad que desde el sentimiento, desde el corazón, sí de verdad generamos unos afectos por un espacio que de verdad que hay que disfrutarlo y que hay que quererlo. Ese es un lugar que definitivamente nos roba el corazón aquí en Medellín. Yo quisiera con vos sentarme a hablar de tango y de muchas otras cosas, sencillamente a tertuliar, pero te invitamos precisamente para que nos hablaras también de ese hecho empresarial que es un lugar como el Salón Málaga, que hoy en día incluso no es solo es un café, que convoca a muchos artistas, que ha sido precisamente vitrina y promoción para muchos de ellos, para bailarines, en fin, sino que también es una corporación y que hay un hecho empresarial ahí muy importante. Vos estás desde el 80, vos llegaste en el 88 a ayudarle a tu papá. Sí, ¿Cierto? yo llegué después de una fatalidad familiar, donde murió mi madre y unos familiares, me tocó venir a acompañar a mi papá. Pero en ese ir y venir ahí de estar acompañando a mi papá, empezamos a ver algunas situaciones. Cuando hablamos de, bueno, qué va a pasar con el negocio, porque mira que las ventas
con la construcción del metro, con la época de la violencia, empezamos a tener unos altibajos muy difíciles y cómo nos reinventamos para empezar a que el negocio sea rentable y no tengamos que cerrar el negocio de alguna manera porque casi lo hacemos. No Estuvieron a fue, punto. no fue solo la pandemia, fue la construcción del Porque la metro. pandemia les dio una estocada Sí, tremenda, pero de ahí resurgieron, pero pero ya había habido momentos mucho más claro, complejos. claro, la El solo construcción, ensanche la, con el metro, me la imagino que, construcción del metro fue una cosa claro, nefasta para nosotros, fue un claro. atropello total contra un negocio que se quedó solo porque en esa cuadra podíamos haber tenido 14 bares, Hoy en día en esa cuadra solo están solo ustedes. está el Salón Lo otro Málaga. es comercio, Todo ¿cierto? es comercio, sí. Ok. Habrán 2 o 3 cafeterías chiquitas por ahí, pero eso no representa nada. Vos llegás y le empezás poco a poco como a... El Málaga tenía pues como la tradición del cafetín, de la cantina, de los billares, ¿cierto? Y le empezás como a transformar también A ver, en la cara, ¿no? sí, sí, lo Y que el pasa es que propósito. hay que darle un propósito al negocio. Yo llego y lo primero que encuentro es, bueno, un bar. Pero yo me volteo y miro para el cajón y veo esa cantidad de música de Gustavo Arteaga, que yo no, esto estás perdido aquí. Nosotros tenemos que empezar a darle un giro cultural y mostrarle a la ciudad lo que tiene mi papá aquí. Y empezamos a hacer unas tertulias donde hacíamos los homenajes a cientos clientes y amigos, les celebramos el cumpleaños y mi papá les programaba la música. Después algunos encuentros de coleccionistas y llegaban los amigos de otras ciudades bien importantes a intercambiar discos y empezamos a generar unas dinámicas muy de la tertulia, muy de la guitarra en la mesa y estar de 10 personas y al menos vamos a volver a reunir y ya no eran 10 sino 20, después 30, después compramos un parlantico, después compramos uno más grande Entonces cada vez y fueron menos mesas de billar y más mesas para tertuliar, totalmente. ¿cierto? O sea, Y más guitarra y más el contertulios. billar empieza a desaparecer. Fue muy bueno en una época, pero los billares no dejaron de tener un público o nuevos públicos. Y entonces, cuando hacíamos esas tertulias, la gente se sentaba en las mesas de billar. Entonces fuimos sacando mesitas de billar y fuimos ampliando el salón y fuimos, como le digo, modernizando todos los sistemas de sonido. Y bueno, hasta el día de hoy que el Málaga puede decir que tiene uno de los sonidos bien interesantes de esta ciudad. Sin duda, ¿en qué momento, César, se te ocurre que era importante agregarle un giro más al hecho empresarial de tener este salón, este café, este patrimonio y creas la corporación? ¿En qué momento viene la corporación? A ver, la corporación hace, primero que todo, porque había una necesidad de legitimar todos esos procesos que hacía el Salón Málaga. El Málaga como empresa comercial no puede acceder a algún patrocinio o alguna ayuda, puede que le den donaciones, pero era difícil. Entonces, ese mix entre la empresa cultural y la empresa comercial hace que todas esas dinámicas del Málaga las podamos sacar a otros espacios. Entonces, nace el primer producto de la corporación dentro del contexto social, porque yo vi pasar muchos amigos que se fueron o que enfermaron y no pudieron o no tenía quien los llevar. Hicimos la emisora virtual Salón Málaga y nosotros fuimos donde ellos. Ahí nació la corporación. Y de ahí empezamos a celebrar el cumpleaños del Málaga, ya no el Málaga porque ya no cabía la gente, sino en un gran teatro de la ciudad. Entonces desde la corporación podíamos gestionar unos recursos, presentábamos unos proyectos y, y nos comprometimos todos a un grupo de trabajo a montar lo que llamamos nosotros el Málaga Sinfónico, que arrancamos inicialmente con la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia, donde se hicieron arreglos sinfónicos para que los cantantes habituales del Málaga cantaran acompañados con la banda. Hasta Big Bang tenés hoy en día, tengo entendido. Sí, desde la corporación ya tenemos varios productos. Otro de ellos es el Ensamble Málaga, que es un grupo conformado de 7 muchachos que hacemos lo que es la recuperación de memoria musical, donde hacemos esos arreglos antiguos y se interpretan en la forma más parecida a los originales. Tenemos una orquesta de baile y tenemos una big band en gran formato con unos muchachos de una
calidades especiales donde ya los tuvimos en la Feria de las Flores del año pasado y este año nuevamente estamos invitados. Agreguémosle a eso, César, un componente bien tremendo, bien llamativo, y es, estamos hablando de música antigua, estamos hablando de tango, estamos hablando de una cantidad de géneros que se supone o está en el imaginario que son música de gente ya mayor, pero resulta que todo esto que nos estás contando, de esa extensión que has logrado del Málaga hacia afuera a través de la corporación, en su gran mayoría es gente joven. Son las nuevas generaciones haciendo música, recuperando precisamente, como tú dices, la memoria. Totalmente. Y eso es lo que es muy bonito porque todas estas generaciones se están interesando nuevamente en estos espacios, en ver una máquina como una rocola de esas del Málaga funcionando, porque ellos nunca lo vieron funcionar. Y en el Málaga van y le echan la moneda, la ven funcionar. Usted no imagina la emoción de estos muchachos. Los Sí. traganíquel. Y entonces todavía una vitola de cuerda que es tan, pues para mí se volvió muy normal, pero yo sí ir a ver dándole la cuerda a una vitrola y funcionando con un disco de 78, yo quieren morir. Ese César, definitivamente es una visión muy reduccionista y muy simplista cuando decimos que a los jóvenes de hoy en día no les interesa nada, que son unos indiferentes. Mira cómo nos estás contando otro panorama completamente distinto, otro lado B. Los hay, hay muchachos interesados. Por eso te decía, hay unos públicos que definitivamente se han interesado mucho, no solo en el Málaga, sino en toda la dinámica de encontrarse con el centro de la ciudad. Sí, con hacer ese cuento del reconocimiento del territorio, de venir y caminar y mirar cómo era ese Medellín que se fue y empezar a hacer como como ese ejercicio de volver a ese Medellín que se fue. Entonces, Málaga como tal, Salón Málaga como tal, no hay sino uno, pero resulta que ustedes hoy en día salen del Salón Málaga con propuestas, con un concierto, con una tertulia, con una celebración de un aniversario en un teatro como el Pablo Tobón. Es decir, ya es una proyección hacia la ciudad. Totalmente. Entonces se beneficia el Málaga en cuanto a que está dando un respiro en todo el contexto de la imagen. Se está escuchando el nombre del Málaga, lo estamos haciendo vigente. Tenemos la oportunidad de personas, como te digo, que no pueden ir a un bar y que puedan ir a un gran teatro de la ciudad y ver un programa o contratar ir a un pueblo donde hemos estado en los pueblos, en Jardín, en Caramanta, y ver un gran concierto de esa música antigua y ver los muchachos disfrutando de eso con sus papás. Hoy en día hablamos mucho de planes de expansión y de diversificar y entonces resulta que hay sendos ejemplos y muy buenos, muy exitosos, de lugares públicos, de lugares como un restaurante o como cafés también, que abren otras sedes. Y entonces vamos a conquistar el sur de la ciudad o vamos a conquistar el norte. ¿A vos te interesa, a César Arteaga, le interesa y a tu papá tener Salón Málaga en otros lugares de la ciudad o eso no está en el radar de ustedes? Lo hemos pensado, lo hemos discutido mucho. Lo que pasa es que la gran apuesta del Málaga es precisamente estar en el centro de la ciudad. Sí, cuando uno viaja a cualquier parte del mundo, uno quiere conocer el centro de la ciudad, ir a esos lugares emblemáticos de esos centros. Y el centro tiene su magia, el centro tiene su cuento bonito. Entonces, hoy en día usted llega y se hace su recorrido y la gente monta en el metro, da la vuelta, sube a Buenos Aires, baja al Palacio Nacional a ver esa belleza y enseguida vamos al Málaga a tomarnos un buen café. Eso es un cuento bonito. Pero a ver, está en un lugar con un entorno que puede tornarse complejo, que algunas personas incluso podrán decir, no voy precisamente porque está en el centro. El centro históricamente ha sido como de amores y de desamores. Hay administraciones que se vuelca todo el interés hacia el centro, tratan de recuperarlo, otras que se desentienden. Y ahí siempre, desde el 57, un lugar como el de ustedes permanece, ve esa transformación, ese interés o ese abandono de vez en cuando. ¿Qué tan articulado está el Málaga por ejemplo, a las administraciones? ¿Qué tanto las administraciones, y bueno, y no solo, vámonos más allá del Málaga, qué tanto se interesan en ese entorno que rodea al Salón Málaga? A ver, el entorno del Málaga
y nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros no nos podemos parar en la puerta del negocio a mirar para adentro. Nosotros tenemos que mirar el entorno y a la vez impactar ese entorno para generar una confianza, un entorno amable que invite y traiga a la gente. Es así como desde el Málaga, nosotros junto con los comerciantes del entorno logramos conformar la Asociación de Comerciantes Cor Bolívar, que quizás es la asociación cívica más importante que tiene el centro, porque hace esa verdadera labor cívica, donde todos aportan, tenemos Se cuidan, vigilancia están formal, articulados. tenemos cámaras, y lo más importante es que tenemos poder de gestión ante la administración, y nos articulamos con ellos, trabajamos de la mano con la policía, con empresas varias, con espacio público. Entonces, es una asociación tan organizada que de verdad ha logrado de alguna manera desplazar de cualquier Atisbo, sí, sí, sí. Claro. exactamente, cualquier amague de cualquier cosa que pueda pasar en el entorno. Entonces, la importancia de tener una asociación de esas hace que podamos llegar tranquilos. O sea, el centro de la ciudad tendrá sus lugares, sus espacios de pronto extraños, pero el entorno donde está el Salón Málaga es un entorno muy amable. César, en términos de competencia, ¿es un beneficio o es una amenaza que ustedes sean los únicos en ese sector? No, para mí ha sido un beneficio, primero que todo, porque no hay una competencia directa que me... Yo no hablo de competencia, yo hablo de pronto de vecinos que pueden generar de pronto algunas afectaciones con el negocio. Sí, porque hay entornos donde se desarrollan unos corredores muy grandes de negocios y terminan de pronto desordenándose el entorno. Y eso sí no nos ha gustado a nosotros nunca. Siempre nos ha gustado tener ese control de estar organizado, de que el espacio esté limpio, de que el espacio no atropellen al comerciante sacando mercancías. O sea, tenemos un entorno, ¿verdad?, bien amable y bien bonito. Una lección, sin duda alguna, la pandemia fue un momento dolorosísimo para el Salón Málaga en especial. ¿Alguna lección aprendida que aún hoy en día la pongan ustedes en práctica, sí, en su día cotidiano? A ver, una es, hay que ahorrar. Definitivamente nosotros hemos sido juiciosos, donde nosotros no tengamos los ahorros que teníamos, había sido muy difícil. Pero también un cuento de la gratitud. Tener amigos fue muy bueno porque el Málaga no se acabó de cuenta de los clientes, de cuenta de los medellinenses, la ciudad Del afecto y de la solidaridad, sí, ¿sí? la ¿No? gente se volcó y la gente apoyó con unas anchetas que estuvimos vendiendo y de verdad que allá tenemos un infograma en el Málaga donde está muy destacado el agradecimiento y el reconocimiento a la ciudad que lo dejó acabar su bar. A mí me encantaría poder hablar con vos del lado B del Málaga, porque precisamente como sos el gran, digamos que enlazador, vos sos el gran relacionista público del Salón Málaga, la gente entre allá y siempre estás vos, algunas veces está tu papá, pero vos te encargas como de establecer el puente y de presentar al nuevo con el que ya hace mucho rato va. La información que César Arteaga debe tener de la Medellín, ese otro pálpito de Medellín, debe ser inmenso. Yo recibo mucha información todos los días y Continuamente. de primera mano. O sea, yo todos los días me siento y me pongo a hablar con alguien y me está contando una cosa. Y, y no es cualquier persona con la que estoy hablando. Después estoy hablando con el otro y viene y me cuenta otra cosa, su opinión, lo que está pasando. Y yo empiezo a descifrar para dónde va este país, qué vamos a hacer, qué va a pasar. Y no solo con el contexto político, sino con el contexto del deporte. Entonces terminan allá hablando de fútbol y de otras cosas. Pero realmente mi trabajo sí es ese. Mi trabajo en el Málaga es ser el puente entre el que está con el que llega y terminan casi siempre en una buena relación de amistad.
terminan muchas veces cuando le presenta a uno a alguien que llega a otro que está, terminan siendo compañeros del colegio, y entonces se va volviendo como ese punto de encuentro sabroso. Entonces el Málaga es un lugar donde, mira, los lugares, uno cuando va a salir a alguna parte siempre invita a un amigo. El Málaga es el lugar donde vos te puedes ir solo y encontrar siempre con quién encontrarte. El éxito del Málaga está en el café, en la cafetera, en las 7,000 y pico de canciones, en los cantantes, en la gente que lo visita. ¿Dónde está el éxito del Málaga para vos? Entonces, En tu el ambiente, conversación con los que eso llegan. es una familia, ¿no? El Málaga es una familia. Vos entrate a disfrutarte de un café viendo pasar gente. Como le digo yo a la gente, usted cuando va a tomar la foto, ¿a quién se la toma? Y uno se la toma, yo les digo, se la toma a la soledad, al encuentro de amigos, a los negocios, al amor, al desamor. Y usted sentado tomándose un cafecito, ve todos esos cuadros, alrededor de que hay una buena decoración, de todas esas paredes del Málaga que son una construcción desde el colectivo, que están cargadas de energía, porque ahí está el cuadro de la abuelita que lo tuvo 50 años en la sala de la casa, y encontrás un montón de situaciones que de verdad te llevan a ese viaje en el tiempo que es estar en el Salón Málaga. Si usted que nos está viendo a través de este canal de YouTube o nos está escuchando a través de Cámara FM, la emisora de los empresarios, aún no conoce el Málaga, hágame el favor y dese ese placer, dese ese gusto, otórguese ese regalo de pasar por el Málaga en cualquier momento. Muy posiblemente este señor César Arteaga lo va a estar esperando o mínimamente le va a ofrecer un café. César, ha sido un gran gusto para mí tenerte aquí en Clase Empresarial. Gracias, de todas maneras, para los esperamos. Ya viene el 24 al 30 Festival Internacional de Tango. Una gran oferta de programas en el Salón Málaga para que lo visiten. Larga vida al Salón Málaga. Cuídate mucho. Gracias. Gracias a ustedes. Dentro de 8 días, un nuevo empresario, una nueva voz aquí en Clase Empresarial. Se cuidan mucho. Un abrazo. Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.